A mediados del siglo XVIII aproximadamente surgió la arquitectura gótica, la cual trajo consigo una corriente de catedrales de estilo gótico, que tuvieron su origen muy posteriormente en Francia, y se desarrolló por toda Europa occidental. Este estilo arquitectónico fue conocido como la obra francesa, con el término gótica, que apareció por primera vez durante la última parte del Renacimiento. La arquitectura gótica es la forma artística sobre la que se formó la definición del arte gótico, el estado artístico comprendido entre el románico y el Renacimiento. Durante este periodo surgieron catedrales de renombre como la Catedral de León, la Catedral de Burgos, junto a la Catedral de Toledo, conocida también como Dives Toledana. Conforman dichas catedrales la trilogía que pertenece al estilo gótico clásico de la Corona de Castilla. El análisis del presente documento permite estudiar y revalorar los elementos arquitectónicos utilizados para aquel entonces, los cuales se han ido perfeccionando en su época. En este sentido, el estudio arquitectónico permite reconocer cada uno de los elementos empleados, así como su importancia y aplicación a la Catedral Gótica de Toledo, la cual es la más importante de España, la misma que también es conocida como la Catedral de Santa María o Primada Catedral de Toledo. En el siglo IV, el arzobispo Melancio decidió dirigir un templo en honor a la Virgen, justo en el lugar en el cual se creía había ella descendido para imponer la casulla a San Ildefonso. En el año 587, el templo fue consagrado, y cuando llegó la invasión musulmana, fue convertido en una mezquita. La catedral está ubicada y emplazada sobre una montaña al pie del río Tajo, en Toledo, conocida como Castilla de la Mancha, España. El lugar cuenta con un puente como ingreso, el cual la configura de manera envolvente. El análisis ambiental de la catedral determina que está orientada hacia el oeste, lo que permite una ganancia de solamiento en el frente sur, dándose la iluminación directa del lucernario frente sur. A su vez, el claustro y el frente norte tienen ganancia de iluminación indirecta. El claustro cuenta con vegetación. Esta estrategia permite generar microclima y contrarrestar el excesivo calor durante épocas de temperaturas altas. El contexto inmediato está configurado por edilicia. La vegetación y las condiciones ambientales naturales son compensadas por el entorno exterior, debido a que existen elementos naturales en los alrededores, y es el río Tajo el que se encarga de mantener una cubierta verde en los pies de la montaña. La Catedral de Toledo es un edificio del periodo gótico clásico, iniciado en 1226. Forma parte de la gran trilogía de catedrales de estilo gótico clásico de la Corona de Castilla, derivadas de la arquitectura del norte de Francia del siglo VIII. Toledo, capital del reino visigodo, tenía en este lugar su correspondiente templo visigodo, que fue destruido para construirse una mezquita tras la invasión musulmana. La Catedral de Toledo presenta dimensiones de 120 metros de longitud por 59 de ancho y una altura de 44.50 en la nave central. Cuenta con un total de 88 columnas que sostienen la techumbre formada por 72 bóvedas. El primitivo suelo era de piedra y el actual de baldosas de mármol, que se instaló en 1710. Dispone de más de 750 vidrieras de los siglos XIV, XV y XVI principalmente. Consta de 5 naves más crucero y doble girola, con doble pasillo semicircular. Las naves externas presentan una anomalía extraña, al ser algo más anchas que las otras dos. La parte más antigua del templo es la cabecera, que mantiene en su arquitectura los triforios originales, que se extendían a lo largo de las naves, de donde fueron suprimidos en una de tantas reformas y evoluciones que sufrió la catedral. Con respecto al trazado de la catedral, esta fue configurada en base a dos circunferencias. La primera, que corresponde a la cabecera de la catedral, configurada en forma de exedra radial, conteniendo 7 absidiolos y seguido de doble girola. La parte que corresponde a los pies de la catedral presenta la misma proporción circunferencial, pero mantiene la forma cuadrada típica de las catedrales en forma de salón. Posteriormente, se dio la configuración del claustro, el cual se encuentra ubicado al norte de la catedral. El claustro presenta una circunferencia menor, debido a que en aquellos tiempos, cuando inicialmente se configuró el salón de la catedral, se utilizaron dimensiones en pies, los cuales posteriormente fueron diferentes. Con respecto a la zonificación de espacios y ambientes concernientes a lo que viene a ser la iglesia, tenemos 3 ingresos en el frente oeste. El primer ingreso corresponde a la nave central. Esta pasa por debajo del coro y finalmente llega a la capilla mayor. La segunda y tercera puerta, puerta de la torre y puerta de los escribanos respectivamente, nos llevan por las naves laterales, los cuales se encuentran en la primera girola, detrás de la capilla mayor. Seguidamente podemos identificar las naves laterales adyacentes, las cuales tienen un encuentro en una segunda girola, al mismo tiempo que se puede conectar con las capillas, con el claustro y con la sacristía.
Hacia el frente sur tenemos la Puerta Llana. Luego, como punto número 6, tenemos la Puerta de los Leones. Y como punto número 8, podemos reconocer el trascoro. Este coro está ubicado en la parte central de la catedral y consta de una parte alta y una parte baja. El análisis estructural nos permite reconocer mediante este corte los elementos que intervienen para la configuración estructural de la Catedral de Toledo. Como elementos que sostienen la esbeltez de esta arquitectura, podemos reconocer los siguientes: contrafuertes o estribos, pináculos y arbotantes. Vemos que en este tipo de arquitectura el uso de estas estructuras de sostenimiento son frecuentes, ya que, a diferencia de la arquitectura románica, la arquitectura gótica abandonó el uso de los muros, de mampostería de ladrillo, asumiendo el uso de la piedra. Es de esta manera como se emplean estos elementos para sostener la esbelta nave central. Seguidamente tenemos las nervaduras, los cuales cumplen la función de sostenimiento de carga de la cubierta y de la bóveda de crucería. Mediante los arcos fajones podemos observar que estos cumplen la misma función a lo largo de toda la nave. Seguidamente podemos hacer el reconocimiento de los elementos ubicados en las zonas laterales, como viene a ser el triforio, este espacio que servía de tránsito, los pilares, los cuales tienen una relación directa de sostenimiento y carga de peso, como lo son el contrafuerte, el pináculo y el arbotante. El arco ojival es característico de la arquitectura gótica. Este permite la distribución del peso mediante la configuración de arcos simultáneos. Podemos observar que también en el lado lateral se utilizaron los lucernarios, producto de haber dejado detrás el uso de las paredes. En este caso, se convierten en una especie de muros cortina que no solo permiten darle un mejor acabado, sino que también permiten el ingreso de la iluminación natural y a su vez los pórticos, los cuales configuran las naves laterales. Con respecto al trazo de la catedral en corte y elevación, se puede determinar que ésta obedece al mismo patrón circunferencial que ha sido utilizado en la planta, duplicando el uso de la circunferencia en la nave central. A su vez, se duplica el uso triangular escalonado en las naves laterales, una seguida de otra, lo que permite y da espacio a la anomalía en la cual las naves laterales se configuran en forma descendente, siendo las naves laterales extremas un poco más anchas que las intermedias. Con respecto a la elevación frontal de la catedral, podemos reconocer los siguientes elementos. Consta de una torre, de una galería de retratos, el cual ha sido utilizado frecuentemente en este estilo gótico, así como el rosetón, el cual se configuraba mediante el uso de vidrios que permitían el ingreso de luz dirigida. También se puede reconocer el docelete, esta especie de contenedor con forma de corona en el que en algunas ocasiones se ubicaban esculturas de santos. También tenemos la tracería, la cual cumple un rol bastante ornamental. Las arquerías, que se hacen frecuente su uso replicándolas y dando esta sensación de patrón repetitivo. También tenemos la torre. Luego, en la parte inferior, en los pórticos, podemos reconocer la implementación gótica que se dio en este estilo, como vienen a ser las arquivoltas, las jambas, el parteluz, el dintel, el tímpano y el gablete. Todos estos elementos permitían darle un acabado bastante ornamentado a la elevación frontal denominada fachada de la Catedral de Toledo, así como a otras catedrales de su estilo. Con respecto al análisis volumétrico en planta, en la nave o salón de la catedral se presenta una proyección vertical en forma de salón con torres en los pies y con forma radial en exedra en la cabecera. El claustro es de forma cuadrada con circulación interior y secciones cuadradas subdivididas en el jardín. Los añadidos posteriores presentan una forma de L irregular.
La cubierta de la nave representa una forma volumétrica en forma de cruz. En una vista aérea de planta se puede observar claramente la relación entre la cubierta, objeto de sostenimiento, con los elementos estructurales como son los arbotantes. Seguidamente, apoyados por los pináculos y los contrafuertes, configuran una especie de cruz sujetada mediante elementos arquitectónicos. El material más importante utilizado en la arquitectura gótica y por ende en la Catedral de Toledo es la piedra de sillería, la cual fue perfectamente labrada. Este material se empleó en toda la fábrica de construcción, tanto de elementos sustentantes y elementos sustentados. La cubrición de los edificios en madera no era frecuente, salvo en pequeñas construcciones de iglesias pertenecientes a órdenes franciscanas y dominicas. Uno de los elementos que contribuyó al esplendor de los edificios góticos es la vidriería de cristal en los ventanales. En el interior se aplicó el uso del mármol en las diferentes capillas y también la madera. Una prueba de ello es el retablo construida en el ábside de la nave central. Con respecto al análisis de circulaciones, podemos reconocer 3 recorridos en el salón. La nave central tiene acceso por la Puerta del Perdón, pasa por el coro y llega verticalmente hasta la capilla mayor. El recorrido lateral primario es la circulación lateral adyacente a la central. Tiene acceso por la Puerta de la Torre y la Puerta de los Escribanos, encontrándose en la primera girola denominada transparente. El recorrido lateral secundario es la circulación adyacente al lateral primario. Tiene conexión directa con las torres y la capilla monsárabe, la Puerta Llana y la Puerta de los Leones, estas ubicadas al sur de la catedral. También se comunica con la capilla de San Ildefonso y la sala capitular, ubicados en la cabecera de la catedral. A su vez, se comunica directamente con el claustro, con la sacristía y con la puerta del reloj que da acceso hacia el exterior. Con respecto al análisis iconográfico, podemos determinar que comprende una amplia gama de detalles que van desde rosetones y vitrales, iconografías complejas como representaciones de figuras mitológicas, animales y vegetales, todas ellas llevadas al detalle con finos acabados. En cambio, la escultura cuenta con un retablo con una importante estatuaria y con una magnífica y delicada filigrana de pilarcillos, agujas, doseletes y chambranas, todo obra de Petit Juan. La pintura existente en la Catedral de Toledo consiste en lienzos que datan aproximadamente a partir del siglo XIV, con representaciones de pasajes bíblicos acerca de la vida de Jesucristo, lienzos en los que se puede apreciar su nacimiento, al lado de la Virgen María y al lado de San José, también el momento de su crucifixión. De igual manera que la escultura, la pintura que se encuentra en la Catedral de Toledo expresa información acerca de un contexto netamente religioso, en ocasiones dedicado a la Virgen María, ya que la catedral en sí es nombrada como la Catedral Primada de Santa María de Toledo. La Catedral de Toledo, al igual que las de su estilo y época, tienen tendencia a ser orientadas hacia el oeste. La Catedral de Toledo es considerada como el magnum opus, que en español su equivalente sería obra maestra del estilo gótico en España. La Catedral de Toledo se diferencia de las demás por tener una configuración diferente, al disponer sus naves laterales en forma descendente. La Catedral de Toledo obedece al estilo que la caracteriza, porque a pesar de los cambios que pasó durante siglos, se mantuvo dentro de un orden gótico con posteriores influencias del Renacimiento. La composición basada en su planta obedece a criterios geométricos perfectos, basado en mediciones correspondientes a su época. La composición volumétrica se configura en los pies de la catedral, el cual es cuadrado, y la cabecera, la cual es radial, con forma de exedra y especialmente en la cubierta, la cual representa una cruz. Esto debido a la vocación que a lo largo del tiempo fue asentando por parte de la religión cristiana. Los recorridos han sido planteados tomando como punto de referencia las puertas orientadas al oeste, hacia los pies de la catedral, con dirección al este, hacia la cabecera, donde la nave central encuentra su final en la capilla mayor, y las naves laterales se encuentran en unas girolas. Los elementos arquitectónicos, tanto a nivel exterior como interior, son configurados de acuerdo al estilo gótico, manteniendo el 100% de partes y secciones que caracteriza al mismo, incluyendo un coro en la parte media que se subdivide en coro alto y coro bajo. El claustro y los añadidos posteriores fueron implementados con la finalidad de dar servicio al prelado. La decoración es la suma de los detalles llevados a una expresión viva de colores, basadas en representaciones iconográficas de animales, vegetales y seres mitológicos, plasmados en rosetones, cubiertas interiores y vitrales.
La escultura tiene una clara tendencia a mostrar escenas bíblicas, característicos de una corriente cristiana, los cuales son acompañadas de animales como el león y ángeles. La pintura es rica en su composición, ya que ésta logra transmitir vida y realismo a los lienzos, dentro de los cuales existen pasajes de la vida de Jesucristo, así como la de distintos santos y la Virgen María. La tarea de analizar una arquitectura tan compleja como lo es la gótica me permite reconocer elementos arquitectónicos y composición que desconocía hasta el momento, y enriquece mis conocimientos como futuro profesional de esta hermosa y pesada carrera.